El ultimátum de Donald Trump contra México no solo fracasó estrepitosamente, sino que ha desatado un pánico financiero dentro de Estados Unidos que absolutamente nadie en Washington anticipó. Wall Street perdió $280,000 millones en una sola sesión de trading. El peso mexicano se fortaleció mientras el dólar tambalea sin encontrar piso. Y esto, créeme cuando te lo digo, es apenas el comienzo de algo mucho más grande que va a transformar las Américas para siempre. Escúchame con atención porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos no lo encontrarás en ningún medio tradicional de comunicación, ni en CNN con toda su sofisticación aparente, ni en Fox News con todo su patriotismo ruidoso, ni en los periódicos de prestigio que dependen de la publicidad de las grandes corporaciones para sobrevivir. Trump pensó que México iba a doblegarse inmediatamente ante sus amenazas como siempre había pasado antes. Pensó que Claudia Sheinbaum, como mujer y como científica sin experiencia en las trincheras políticas tradicionales, iba a arrodillarse como han hecho tantos otros líderes latinoamericanos en el pasado cuando Washington levanta la voz. Pensó que con gritar un poco más fuerte que de costumbre y amenazar con aranceles devastadores, conseguiría absolutamente todo lo que quería sin dar nada a cambio. Pero se equivocó de manera grave y posiblemente irreversible. Y ese error de cálculo monumental está costando miles de millones de dólares a los estadounidenses comunes y corrientes mientras tú escuchas estas palabras en este preciso momento. Esa es la tesis central de todo lo que vamos a analizar juntos hoy. Trump lanzó un ultimátum arrogante esperando sumisión total e inmediata, y lo que recibió a cambio fue una lección magistral de dignidad nacional que ahora amenaza con destruir la economía de su propio país desde adentro hacia afuera. La pregunta fundamental que debemos responder es: ¿cómo llegamos exactamente a este punto histórico sin precedentes? ¿Y qué significa todo esto de manera concreta y específica para tu bolsillo personal, para las remesas que envía tu familia desde Estados Unidos, para el valor del peso mexicano que tienes guardado, para tu jubilación futura y los ahorros que has acumulado durante toda tu vida? Aquí es donde el análisis se vuelve profundamente personal. Los medios estadounidenses te dirán que es una simple disputa comercial, que son negociaciones normales entre países vecinos, pero se equivocan completamente. El verdadero peligro de este ultimátum no es para los gobiernos, sino para las familias que dependen de las remesas, para los que tienen ahorros en dólares que ahora podrían perder valor, para los millones de mexicanos que trabajan en Estados Unidos y que ahora enfrentan un futuro incierto. Todo esto se basa en un solo número que acaban de publicar y que cambia absolutamente todo el panorama económico y geopolítico. Richard Wolff reveló este fin de semana la cifra exacta del daño causado por las declaraciones imprudentes de Trump. En las primeras 48 horas después del ultimátum, los mercados financieros de Estados Unidos perdieron más de $500,000 millones en valor total de capitalización bursátil. No es una exageración periodística diseñada para generar clics. No es propaganda de ningún gobierno extranjero tratando de desestabilizar. Es la realidad dura y verificable que los medios tradicionales estadounidenses están desesperadamente tratando de minimizar. Graba este número en tu memoria porque representa el comienzo de algo mucho más grande que una simple corrección técnica de los mercados. Si no me crees, espera un momento. Mis fuentes dentro del sector financiero de Nueva York, personas que trabajan directamente en los pisos de trading de Wall Street y que arriesgan sus carreras al hablar conmigo, me entregaron 3 documentos internos que prueban exactamente por qué los inversores más sofisticados del mundo entraron en pánico total. El documento más importante lo analizaré en detalle en unos minutos, pero primero necesitas entender la base de todo este conflicto para comprender su verdadera magnitud. Bienvenidos a Alerta desde USA. Soy Richard Wolff, economista con más de 4 décadas de experiencia analizando las crisis del capitalismo global,
y durante los próximos 25 minutos vamos a desmenuzar pieza por pieza la mayor crisis diplomática entre México y Estados Unidos en décadas. Vamos a examinar los números reales que Wall Street no quiere que conozcas. Vamos a analizar las consecuencias económicas que ya están golpeando a familias estadounidenses. Y lo más importante, vamos a entender por qué este ultimátum de Trump representa una victoria histórica para la soberanía mexicana y para todos los países que se atreven a decirle no al imperio. Déjame ser absolutamente claro desde el principio de este análisis. Lo que está ocurriendo entre México y Estados Unidos no es un simple intercambio de palabras entre políticos que buscan titulares. No es teatro político vacío diseñado para las cámaras de televisión. Es el momento exacto en que el mundo está presenciando en tiempo real el fin de una era completa. La era en que Estados Unidos podía intimidar a cualquiera de sus vecinos y esperar sumisión automática como respuesta. La era en que Washington dictaba los términos de cualquier acuerdo y el resto del continente simplemente obedecía sin cuestionar. Esa era terminó efectivamente la semana pasada, y Donald Trump todavía no logra procesar mentalmente lo que acaba de suceder. Para comprender la magnitud verdadera de lo que está sucediendo, necesitas conocer el contexto histórico que nos trajo hasta este punto. Durante más de 150 años, la relación entre México y Estados Unidos ha funcionado bajo un modelo muy simple que todos conocemos, pero que pocos se atreven a nombrar abiertamente. Estados Unidos ordena, México obedece. Estados Unidos amenaza, México cede. Estados Unidos exige. México acepta las condiciones que le impongan. Este patrón se ha repetido tantas veces a lo largo de la historia que Washington llegó genuinamente a creer que era el orden natural de las cosas, que México siempre iba a ser el vecino sumiso que acepta cualquier condición humillante con tal de mantener una paz que beneficia principalmente al más poderoso. Pero algo fundamental cambió en los últimos años, y ese cambio tiene nombre: Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México, una científica de formación que entiende los números mejor que cualquier político tradicional, una líder que llegó al poder con un mandato popular histórico de más de 35 millones de votos y que no tiene miedo de ejercerlo cuando la situación lo requiere. Mucha gente en los comentarios del último video me escribió diciendo que México no tiene el poder para enfrentar a Estados Unidos, que es una locura pensar que el país puede resistir la presión del vecino del norte. Respeto profundamente esa opinión porque refleja décadas de experiencia traumática, pero aquí está la prueba irrefutable de por qué esta vez se equivocan. México no está solo en esta batalla. México forma parte ahora de una red global de países que están hartos del imperialismo económico estadounidense y que están construyendo alternativas concretas. Los BRICS, ese bloque de naciones que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con economías que juntas superan ya a las del G7, han extendido una invitación oficial a México para unirse a sus filas. Y esa invitación llegó exactamente 3 días antes del ultimátum de Trump. No es coincidencia, es estrategia geopolítica de alto nivel. Imagina por un momento que tienes un vecino que siempre ha controlado el grifo de agua de tu casa. Cada vez que querías hacer algo que a él no le gustaba, simplemente te cerraba el agua dejándote sin opciones. Querías pintar tu casa de un color diferente, te cerraba el agua. Querías poner música que no le gustaba, te cerraba el agua. Así ha funcionado la relación entre Estados Unidos y México durante generaciones. El comercio controlado desde Washington, las inversiones aprobadas o bloqueadas desde Washington, los aranceles subidos o bajados según conveniencia de Washington. Pero ahora los BRICS están ofreciendo instalar un segundo grifo independiente, un grifo que Estados Unidos no puede cerrar porque no depende de su sistema financiero. Y eso cambia absolutamente todo el juego. El ultimátum de Trump fue simple en su arrogancia. Exigió que México implementara medidas migratorias y comerciales que básicamente
convertirían al país en una extensión de la política estadounidense, medidas que ningún país soberano aceptaría si tuviera dignidad. Amenazó con aranceles del 25% a todas las exportaciones mexicanas. Amenazó con deportaciones masivas de millones de personas que llevan décadas contribuyendo a la economía estadounidense. Amenazó con bloquear las remesas que millones de familias mexicanas reciben de sus seres queridos que trabajan en Estados Unidos. La respuesta de Sheinbaum fue brillante en su simplicidad. No gritó como esperaban que hiciera. No amenazó de vuelta con represalias. No buscó intermediarios para negociar en secreto. Simplemente dijo con una calma que descolocó completamente a Washington: adelante, hágalo si quiere, implemente todas sus amenazas y cuando esté listo para hablar de igual a igual, como corresponde entre naciones soberanas, aquí estaremos esperándolo. Ese adelante de 3 simples palabras provocó el pánico inmediato que ahora consume a Wall Street y a los centros financieros de todo Estados Unidos, porque los analistas financieros, a diferencia de los políticos que viven de discursos vacíos, sí saben hacer cuentas. Los traders de Wall Street no se guían por ideología ni por patriotismo ciego, se guían por números, y los números no mienten nunca. Aquí viene lo verdaderamente importante que necesitas grabar en tu mente. México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Sí, leíste correctamente. No China con toda su manufactura, no Canadá con toda su cercanía, México. El comercio bilateral supera los 800,000 millones de dólares anuales. Eso significa que cada día más de 2,000 millones de dólares cruzan la frontera en ambas direcciones. Automóviles y partes, electrónicos de todo tipo, alimentos frescos y procesados, medicamentos esenciales, textiles y ropa, componentes industriales. La economía estadounidense depende de México de una manera que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera pueden imaginar. Pero espera, porque hay mucho más. El 37% de las partes automotrices que se ensamblan en Estados Unidos vienen de México. Piensa en eso por un momento. Más de 1/3 de cada auto que se fabrica en Estados Unidos tiene componentes mexicanos sin los cuales el vehículo no puede funcionar. Si Trump cumple sus amenazas arancelarias, el precio de un auto nuevo en Estados Unidos subiría entre $4,000 y $7,000 de la noche a la mañana, sin ningún beneficio adicional para el comprador. Y eso es solo el sector automotriz. Los aguacates que los estadounidenses ponen en sus ensaladas vienen de Michoacán, México. Los tomates de sus hamburguesas vienen de Sinaloa, México. Las fresas de sus postres vienen de Baja California, México. Los chiles y especias de su comida Tex-Mex vienen de México. El 80% del tequila que consumen viene de Jalisco, México. La cerveza Corona que beben los fines de semana viene de México. Los pepinos, los pimientos, las calabazas, prácticamente todas las verduras frescas vienen de México durante los meses de invierno, cuando los campos estadounidenses están congelados. ¿Entiendes ahora por qué Wall Street entró en pánico absoluto ante el ultimátum? Mis fuentes dentro del Departamento del Tesoro me confirmaron que la primera reacción de los mercados fue de pura incredulidad. Los traders pensaron que era una broma, que nadie amenazaría con destruir una relación comercial tan fundamental. Pero cuando quedó claro que Trump hablaba en serio, el pánico se apoderó de los mercados financieros. En las primeras 24 horas, las acciones de General Motors cayeron un 9%. Ford perdió un 7%. Stellantis, la empresa matriz de Chrysler, Jeep y Dodge, se desplomó un 11%. Walmart perdió un 6% de su capitalización bursátil. Target cayó un 5%. Home Depot perdió un 4%. Hasta Amazon vio afectado el precio de sus acciones porque gran parte de lo que vende pasa por México en algún punto de la cadena de suministro. Si te quedas conmigo hasta el final, te mostraré el mapa exacto de los estados de Estados Unidos que quedarán más expuestos a esta crisis. Estados como Texas, que comparte más de 1,900 kilómetros de frontera con México. Arizona, donde la economía fronteriza representa casi 1/3 del producto estatal. California,
el estado más rico de la Unión, cuya agricultura depende completamente de trabajadores y productos mexicanos. Michigan, el corazón histórico de la industria automotriz estadounidense. Todos dependen del comercio con México de manera vital para su supervivencia económica. Y son precisamente muchos de los estados que votaron por Trump los que más van a sufrir las consecuencias de su ultimátum. Ya vimos la primera ola del pánico en Wall Street, pero el verdadero problema no es lo que ya pasó, sino lo que viene. Este es el dato que prueba que la crisis apenas comienza. Richard Wolff lo explicó magistralmente en su último análisis. La economía estadounidense no está preparada para un enfrentamiento comercial con México. Durante décadas, las empresas estadounidenses han construido cadenas de suministro que dependen de la manufactura mexicana. No puedes deshacer 30 años de integración económica de la noche a la mañana. No puedes mover fábricas enteras a otro país en semanas o meses. Estamos hablando de inversiones de cientos de miles de millones de dólares que tardarían entre 5 y 10 años en reubicarse. Y mientras tanto, ¿qué pasa con la economía real? Los precios suben, la inflación se dispara, las familias estadounidenses pagan el precio de la arrogancia de su presidente. Cada arancel que Trump imponga a México va a terminar en el bolsillo de los consumidores estadounidenses. No es México quien paga los aranceles. Son los estadounidenses comunes los que pagan más por sus autos, su comida, su ropa, sus medicamentos. Documentos confidenciales del Departamento de Comercio revelan que el impacto inflacionario de un arancel del 25% a México sería de entre 2 y 3 puntos porcentuales adicionales. Eso significa que si la inflación actual es del 3%, subiría al 5 o 6% solo por esta medida. Para una familia promedio estadounidense, eso representa un costo adicional de entre $3.500 y $5.000 anuales, dinero que sale directamente de sus ahorros, de su jubilación, del futuro de sus hijos. Pero hay algo que no te han dicho. Mientras Estados Unidos entra en crisis, México se prepara para prosperar. Y aquí es donde el análisis se pone verdaderamente interesante. La economía mexicana ha cambiado dramáticamente en los últimos años. Ya no es la economía dependiente de décadas pasadas. México ha diversificado sus socios comerciales. Ha fortalecido su industria manufacturera con inversiones millonarias en tecnología. Ha desarrollado un mercado interno robusto de más de 130 millones de personas. Y lo más importante, tiene alternativas reales y concretas. China ha expresado públicamente su interés en aumentar las inversiones en México. Estamos hablando de propuestas que superan los 50,000 millones de dólares en manufactura, infraestructura y tecnología. Rusia ha ofrecido acuerdos preferenciales de energía que podrían reducir los costos de producción mexicanos en un 15%. La Unión Europea ha acelerado las negociaciones para expandir su tratado de libre comercio con México. ¿Entiendes lo que está pasando? Mientras Trump intenta aislar a México, el resto del mundo está compitiendo por ser su socio preferido. El ultimátum no aisló a México, aisló a Estados Unidos del futuro multipolar que ya está llegando. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo esto afecta directamente tu vida. Si tienes familia en Estados Unidos que te envía remesas, presta mucha atención. Las remesas a México alcanzaron un récord histórico el año pasado, más de 63,000 millones de dólares. Ese dinero sostiene a millones de familias mexicanas, paga escuelas, hospitales, viviendas, negocios locales. Trump amenazó con imponer un impuesto del 10% a las remesas. Suena terrible a primera vista, pero aquí está lo que no te dicen. Si implementa esa medida, las remesas simplemente van a fluir por canales alternativos, criptomonedas como Bitcoin, transferencias a través de terceros países, sistemas informales que han existido durante décadas. El gobierno estadounidense no tiene la capacidad de controlar cada dólar que cruza la frontera. Además, un peso mexicano fortalecido significa que cada dólar de remesa vale más. Si el peso se aprecia frente al dólar, como ya está ocurriendo debido al caos en Estados Unidos,
tus remesas compran más. Tu familia recibe más valor real por cada dólar enviado. Trump quería castigar a México y terminó beneficiando a las familias que reciben remesas. La verdad que nadie te está contando es esta. El ultimátum de Trump reveló la debilidad estructural de Estados Unidos, no su fortaleza. Durante décadas, Washington ha operado bajo la ilusión de que puede dictar términos al mundo entero, que puede imponer sanciones, aranceles y amenazas sin consecuencias. Pero el mundo cambió, y México está en el centro de ese cambio histórico. Los BRICS representan ahora más del 42% del Producto Interno Bruto mundial. China es la fábrica del planeta. India es el centro tecnológico emergente más dinámico del mundo. Brasil es el granero del planeta. Rusia tiene los recursos energéticos más grandes del mundo. Y todos ellos están cortejando activamente a México. Todos quieren ser el socio que reemplace a Estados Unidos si Washington sigue por este camino de confrontación irracional. Las implicaciones son enormes. Si México decide aceptar la invitación de los BRICS, estaríamos presenciando el mayor realineamiento geopolítico en el hemisferio occidental desde la doctrina Monroe hace más de 200 años. Estados Unidos perdería su control sobre su vecino más importante. Perdería acceso preferencial a un mercado de 130 millones de personas. Perdería la manufactura eficiente que ha sostenido su economía de consumo durante generaciones. Y esto no es teoría, es la realidad que se está configurando en este preciso momento. Mis fuentes en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México me confirmaron que las negociaciones con los BRICS están más avanzadas de lo que se ha hecho público. Hay propuestas concretas sobre la mesa. Hay plazos establecidos, hay voluntad política de ambos lados para avanzar, el orden mundial está cambiando y el ultimátum de Trump, lejos de detener ese cambio, lo está acelerando dramáticamente. Pero hay algo más que necesitas entender. La respuesta de Sheinbaum no fue solo un rechazo diplomático, fue una declaración de principios que resonó en todo el mundo en desarrollo. Por primera vez en mucho tiempo, un líder latinoamericano le dijo no a Estados Unidos sin pestañear, sin negociar concesiones humillantes, sin buscar compromisos vergonzosos. Simplemente un no digno y firme. Esa palabra tiene un poder que trasciende lo económico. Es el fin de una era de sumisión. Es el comienzo de una nueva relación entre las naciones. Una relación basada en el respeto mutuo, no en la intimidación del más fuerte sobre el más débil. Y esto es lo que más asusta a Washington. No es el dinero que van a perder, aunque van a perder mucho. No son los empleos que van a desaparecer, aunque van a desaparecer miles. Lo que más los asusta es el precedente histórico. Si México puede decir no y salir fortalecido, otros países van a seguir su ejemplo. Colombia, Chile, Perú, Argentina. Todos están observando, todos están tomando nota, todos están calculando si ellos también pueden liberarse de la presión estadounidense. Algo fundamental ha cambiado y ya no hay vuelta atrás. Ahora quiero profundizar en algo que muchos analistas están pasando por alto: el impacto psicológico de este ultimátum en la relación bilateral. Durante generaciones, México operó bajo lo que los economistas llaman la dependencia estructural. La creencia de que no había alternativa a Estados Unidos, que el destino de México estaba irremediablemente ligado a las decisiones de Washington. Pero el ultimátum de Trump rompió ese hechizo psicológico. Cuando un país te amenaza con destruir la relación comercial que supuestamente te beneficia, te obliga a preguntarte, ¿realmente me beneficia tanto? ¿O he estado aceptando términos injustos por miedo a algo peor? México se hizo esas preguntas, y las respuestas fueron reveladoras. El superávit comercial que México tiene con Estados Unidos no es un regalo. Es el resultado del trabajo de millones de mexicanos que producen bienes de calidad a precios competitivos. Los autos que cruzan la frontera no son caridad estadounidense. Son el producto de una industria manufacturera sofisticada que México construyó durante décadas de esfuerzo e inversión. Cuando entiendes esto, el ultimátum de Trump se ve diferente. No es una amenaza del poderoso al débil.
Es el reconocimiento implícito de que Estados Unidos necesita a México tanto como México necesita a Estados Unidos. Quizás más. Piensa en lo que Trump realmente estaba pidiendo con su ultimátum. Quería que México controlara la migración hacia Estados Unidos, que México resolviera un problema que Estados Unidos no puede resolver por sí mismo, que México usara sus recursos, su policía, su territorio para proteger la frontera estadounidense. Eso no es una exigencia del fuerte al débil, es una súplica disfrazada de amenaza, y Sheinbaum lo entendió perfectamente. Por eso su respuesta fue tan efectiva. No negoció los términos de la sumisión, rechazó la premisa completa. México no es el empleado de Estados Unidos. México es un país soberano con sus propios intereses, sus propias prioridades, su propia dignidad. Este cambio de mentalidad es quizás más importante que cualquier número económico, porque los números pueden cambiar, los tratados pueden renegociarse, pero una vez que un país descubre su propio poder, no hay vuelta atrás. Déjame contarte lo que está pasando en las calles de México, porque los medios estadounidenses no están cubriendo esto. Después del ultimátum de Trump, hubo manifestaciones de apoyo a Sheinbaum en todo el país, no organizadas por el gobierno, espontáneas. Ciudadanos comunes que salieron con banderas mexicanas para decir: estamos contigo, presidenta. Eso no pasaba antes. Durante crisis anteriores con Estados Unidos, la reacción mexicana era de miedo, de preocupación por las consecuencias económicas. Esta vez es diferente. Hay orgullo, hay determinación, hay una sensación de que finalmente México está defendiendo su dignidad como nación soberana. Y eso asusta a Washington más que cualquier represalia económica, porque un pueblo unido es mucho más difícil de intimidar que un gobierno aislado. Las empresas mexicanas también están respondiendo al nuevo contexto. Grupos empresariales que tradicionalmente abogaban por mantener buenas relaciones con Estados Unidos a cualquier costo, ahora están explorando alternativas, misiones comerciales a China, a India, a Europa, conversaciones con inversores que antes ni consideraban. No es que México vaya a cortar relaciones con Estados Unidos de la noche a la mañana, eso sería económicamente irracional. Pero la diversificación que antes parecía un sueño lejano, ahora parece no solo posible, sino absolutamente necesaria. Y eso cambia fundamentalmente la dinámica de poder entre ambos países. Mis fuentes en el sector empresarial mexicano me dicen que las consultas sobre mercados alternativos se han triplicado desde el ultimátum. Empresas que nunca habían considerado exportar a Asia ahora están tomando cursos de mandarín. Fábricas que dependían exclusivamente de clientes estadounidenses están buscando contratos en Europa. Es un cambio sísmico en la mentalidad empresarial mexicana que no tiene precedentes. Y aquí está la ironía suprema de toda esta situación. Trump quería que México fuera más dependiente de Estados Unidos. Quería usar esa dependencia como palanca para obtener concesiones. Pero su ultimátum logró exactamente lo opuesto. Aceleró la diversificación que México debería haber hecho hace décadas, pero que no tenía la motivación urgente para emprender. Los historiadores económicos van a estudiar este momento durante generaciones. El día en que la arrogancia de un presidente estadounidense empujó a su principal socio comercial hacia los brazos de sus rivales geopolíticos. No fue China quien conquistó el mercado mexicano con ofertas irresistibles. No fue Rusia quien se ganó la confianza de México con diplomacia sofisticada. Fue Estados Unidos quien regaló esa oportunidad con un ultimátum mal calculado y peor ejecutado. Ahora hablemos de las remesas, porque sé que muchos de ustedes dependen vitalmente de ellas. Las remesas son el cordón umbilical que conecta a millones de familias mexicanas con sus seres queridos en Estados Unidos. Más de 63,000 millones de dólares al año. Es más que la inversión extranjera directa. Es más que los ingresos del turismo. Es el flujo de dinero más importante para la economía mexicana y para millones de hogares. Trump amenazó con gravar esas remesas, con poner un impuesto del 10% a cada dólar que un trabajador mexicano envía a su familia. Suena devastador,
Pero analicemos esto con cuidado y con la cabeza fría. Primero, implementar ese impuesto sería técnicamente muy difícil. Las remesas fluyen por docenas de canales diferentes. Western Union, MoneyGram, transferencias bancarias, aplicaciones móviles, criptomonedas. El gobierno estadounidense tendría que monitorear todos esos canales. Tendría que distinguir entre una remesa a México y cualquier otra transferencia internacional. Es una pesadilla logística que ninguna administración ha logrado implementar. Segundo, los trabajadores mexicanos encontrarían alternativas rápidamente. Lo han hecho antes. Durante décadas antes de que existieran los servicios formales de remesas, el dinero llegaba a México por canales informales, amigos que viajaban, sobres con efectivo enviados por correo, sistemas de confianza comunitaria que funcionaban perfectamente. Esos canales siguen existiendo y se activarían inmediatamente si el gobierno estadounidense tratara de gravar las transferencias formales. Tercero, un impuesto a las remesas castigaría principalmente a ciudadanos estadounidenses. Muchos de los que envían remesas son ciudadanos naturalizados o residentes permanentes legales. Tienen derecho a votar, y castigarlos con un impuesto adicional tendría consecuencias políticas que Trump no ha calculado. Así que cuando escuches amenazas sobre las remesas, no entres en pánico. Prepárate, sí. ¿Diversifica tus fuentes de ingresos si puedes? Sí. Pero no creas que Trump tiene el poder de cortar ese flujo de dinero. No lo tiene. La determinación de millones de familias es más fuerte que cualquier decreto presidencial. Ahora hablemos del peso mexicano, porque aquí hay noticias sorprendentemente buenas. Mientras Wall Street se desplomaba en pánico, el peso mexicano se fortaleció frente al dólar. Parece contradictorio a primera vista, pero tiene una explicación muy lógica. Los mercados de divisas operan con expectativas a futuro. Cuando los inversores miran a México, ven un país con finanzas públicas relativamente sanas, con una deuda manejable, con reservas internacionales sólidas, con un banco central independiente que ha mantenido la inflación bajo control. Cuando miran a Estados Unidos, ven algo muy diferente. Ven una deuda nacional que supera los 34 billones de dólares. Ven déficits presupuestarios crónicos. Ven una polarización política que hace imposible cualquier reforma fiscal seria. Ven un presidente dispuesto a destruir relaciones comerciales por caprichos sin medir consecuencias. En ese contexto, el peso mexicano empieza a verse como una alternativa interesante, no como refugio seguro todavía, pero sí como una moneda con fundamentos más sólidos de lo que muchos inversores internacionales creían. Los flujos de inversión lo confirman. Desde el ultimátum, ha habido salidas de capital de Estados Unidos y entradas a mercados emergentes, incluyendo México. Los inversores están diversificando sus portafolios, están reduciendo su exposición al dólar estadounidense, y México está beneficiándose de ese rebalanceo global de capitales. Esto no significa que el peso vaya a dispararse de valor. Habrá volatilidad, habrá días malos, pero la tendencia subyacente es favorable para México, y si tienes pesos ahorrados, no te apresures a cambiarlos por dólares pensando que el dólar siempre sube. Podrías estar vendiendo exactamente en el peor momento. Los próximos meses serán decisivos para el futuro de la relación entre México y Estados Unidos. Quiero presentarte los escenarios posibles para que puedas prepararte adecuadamente. Primer escenario: Trump retrocede. Ante el pánico de Wall Street y la presión de las grandes corporaciones, el presidente estadounidense modera su posición. Busca una salida diplomática que le permita declarar victoria sin implementar las medidas que amenazó. Este es el escenario más probable a corto plazo. Pero incluso en este escenario, el daño ya está hecho. La confianza se quebró. Los inversionistas vieron la fragilidad del sistema. México aprendió que tiene más poder del que creía. Segundo escenario: escalada controlada. Trump implementa aranceles parciales del 10 o 15% en lugar del 25% prometido. México responde con medidas equivalentes. Ambos países sufren económicamente,
pero nadie quiere ser el primero en ceder. Este es un escenario peligroso porque las escaladas tienen vida propia. Tercer escenario, ruptura histórica. Trump cumple todas sus amenazas. México responde alineándose completamente con los BRICS. China y Rusia aumentan masivamente sus inversiones en territorio mexicano. Estados Unidos pierde a su principal socio comercial y enfrenta una crisis económica de proporciones históricas. Cuarto escenario. Conflicto prolongado. Ni victoria ni derrota clara. Una tensión permanente que afecta a millones de familias en ambos países. Incertidumbre constante para los negocios. Migración caótica. Fronteras militarizadas. Un deterioro gradual de una relación que alguna vez fue de cooperación. Lo que esto significa para tu bolsillo es muy concreto. Si tienes ahorros en dólares, considera diversificar. El dólar está mostrando signos de debilidad que no veíamos desde 2008. Si recibes remesas, prepárate para posibles disrupciones temporales, pero también para la posibilidad de que tu dinero valga más si el peso se fortalece. Si tienes inversiones en empresas estadounidenses que dependen del comercio con México, evalúa cuidadosamente los riesgos. La geopolítica no perdona errores. Y el ultimátum de Trump fue un error de proporciones históricas, no porque México sea más poderoso militarmente, no porque México tenga más recursos, sino porque Trump subestimó la complejidad del mundo moderno, subestimó las conexiones que unen a las economías, subestimó la capacidad de México para encontrar alternativas. Y sobre todo, subestimó la dignidad de un pueblo que ya no acepta ser tratado como subordinado. Y aquí está lo verdaderamente importante. Tienes dos opciones. Quiero saber tu opinión. Una opinión que no encontrarás en los medios tradicionales. ¿Tú qué piensas? Déjame en los comentarios la letra A si crees que México va a salir fortalecido de esta crisis y que el ultimátum de Trump marca el comienzo del fin de la hegemonía estadounidense en América Latina. O la letra B, si crees que Estados Unidos todavía tiene el poder para imponer su voluntad y que México eventualmente tendrá que ceder ante la presión. Y dime algo más. ¿Cuál fue el momento más importante para ti, el que te hizo decir esto es crucial? ¿Fue cuando hablamos de los 500,000 millones perdidos en Wall Street? ¿O fue cuando revelamos las negociaciones con los BRICS? Pon el momento exacto en tu comentario junto con tu letra. Si valoraste este análisis, dale like para que esta verdad pueda ser vista por más personas. Si te quedaste hasta el final, sabes que este análisis no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Suscríbete a Alerta desde USA y activa la campana para que no te pierdas la verdad que Washington no quiere que sepas. El ultimátum de Trump es solo el primer capítulo. En mi próximo análisis revelaremos cómo Rusia y China están respondiendo al ultimátum y cómo su intervención podría convertir el pánico de Wall Street en un colapso total del dólar, lo que significa que esta batalla será mucho más grande. Suscríbete y activa la campana para ver ese análisis urgente. Esto ha sido Richard Wolff. La verdad que otros ocultan, nosotros la revelamos. Pero antes de terminar, hay algo más que debo decirte. Algo que los medios tradicionales están ignorando deliberadamente porque no encaja con su narrativa de que Estados Unidos siempre gana al final. Lo que estamos presenciando podría ser el comienzo del fin de la hegemonía del dólar como moneda de reserva mundial. Suena dramático, lo sé, suena casi imposible. El dólar ha sido la moneda dominante del planeta desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Durante 80 años ha sido el pilar central del sistema financiero internacional. Pero los imperios no duran para siempre. Las monedas dominantes tampoco. El ultimátum de Trump aceleró algo que ya estaba en marcha silenciosamente: la desdolarización global. Países de todo el mundo están buscando activamente alternativas al dólar para su comercio internacional. China y Rusia ya comercian en sus propias monedas, evitando completamente el sistema bancario estadounidense. Los BRICS están desarrollando sistemas de pago alternativos que no dependen de SWIFT ni de los bancos de Nueva York.
Incluso aliados tradicionales de Estados Unidos como Arabia Saudita están considerando seriamente vender su petróleo en otras monedas que no sean el dólar. México está en el centro de esta transición histórica. Por su posición geográfica estratégica entre el norte y el sur del continente, por su tamaño económico como una de las 15 economías más grandes del mundo, por sus relaciones comerciales cada vez más diversificadas con todos los continentes. Lo que México decida hacer en los próximos años tendrá implicaciones que van mucho más allá de la relación bilateral con Estados Unidos. Tendrá consecuencias para todo el sistema financiero global. Si México se une formalmente a los BRICS como miembro pleno, si comienza a comerciar con China en yuanes en lugar de dólares, si desarrolla sistemas de pago digitales que no dependan del sistema bancario estadounidense y sus sanciones arbitrarias, estaríamos viendo el surgimiento acelerado de un nuevo orden económico mundial. Un orden donde Estados Unidos ya no puede usar su moneda como arma de presión política. Un orden más multipolar, más equilibrado, potencialmente más justo para los países que durante décadas han sido víctimas del imperialismo económico disfrazado de libre comercio. No estoy diciendo que esto vaya a pasar mañana. Estos cambios estructurales toman años, incluso décadas, en completarse. Pero el ultimátum de Trump aceleró dramáticamente el proceso. Convenció a muchos países que estaban indecisos de que depender de Estados Unidos es genuinamente peligroso para su soberanía, de que necesitan urgentemente alternativas funcionales, de que el unipolarismo estadounidense está llegando a su fin inevitable y más vale prepararse. Ahora hablemos de lo que esto significa específicamente para los trabajadores mexicanos que viven en Estados Unidos, porque sé que muchos de ustedes tienen familiares allá o ustedes mismos han trabajado del otro lado de la frontera. El ultimátum de Trump no solo amenaza las relaciones comerciales, amenaza directamente a millones de personas que han construido sus vidas en territorio estadounidense. Las deportaciones masivas que Trump prometió no son solo números en un discurso político. Son padres separados de sus hijos, son familias destruidas después de décadas juntas. Son comunidades enteras desgarradas por la crueldad de políticas diseñadas para ganar votos, no para resolver problemas reales. Pero aquí también hay algo que los medios no están cubriendo adecuadamente. La economía estadounidense depende absolutamente de los trabajadores mexicanos y latinoamericanos. Las cosechas de California, Arizona, Texas y Florida no se recogen solas. Los restaurantes no funcionan sin cocineros y meseros latinos. Las obras de construcción no avanzan sin trabajadores mexicanos. Los hoteles no se limpian solos. Los ancianos no se cuidan solos. Si Trump realmente implementara las deportaciones masivas que promete, la economía estadounidense entraría en crisis inmediata. Los precios de los alimentos se dispararían porque no habría quien cosechara. Los restaurantes cerrarían por falta de personal. La construcción se detendría. El sector de servicios colapsaría. Los empresarios estadounidenses lo saben perfectamente. Por eso están presionando silenciosamente a la Casa Blanca para que modere su retórica. Por eso las amenazas de Trump probablemente se quedarán en eso. Amenazas vacías diseñadas para satisfacer a su base electoral, pero sin intención real de implementarse completamente. Esto no significa que no haya riesgo. Siempre hay riesgo cuando un gobierno actúa de manera irracional, pero significa que hay límites prácticos a lo que Trump puede hacer sin destruir su propia economía en el proceso. Para las familias mexicanas con seres queridos en Estados Unidos, mi consejo es este: mantengan la calma, pero prepárense. Tengan planes de contingencia. Mantengan documentos importantes organizados y accesibles. Conozcan sus derechos legales. Busquen asesoría de organizaciones comunitarias que defienden a los inmigrantes. No vivan con miedo paralizante, pero tampoco ignoren los riesgos reales. Y recuerden esto: la comunidad mexicana en Estados Unidos no está sola. Hay millones de estadounidenses que reconocen su contribución
y que se oponen a las políticas crueles de Trump. Hay organizaciones legales luchando en los tribunales. Hay ciudades santuario que se niegan a cooperar con deportaciones injustas. Hay solidaridad real que trasciende las fronteras y las diferencias políticas. El futuro es incierto, como siempre lo ha sido. Pero la dignidad con que México respondió a este ultimátum envía un mensaje poderoso a todos los mexicanos, estén donde estén. Somos un pueblo que no se arrodilla. Somos un pueblo que defiende su honor. Somos un pueblo que merece respeto. Ahora quiero abordar directamente algunas de las preguntas que sé que muchos de ustedes tienen después de escuchar este análisis. Las voy a responder de manera clara y directa. ¿Debo sacar mis ahorros del banco? No necesariamente. Los bancos mexicanos están bien capitalizados y el sistema financiero es estable. Lo que sí puedes considerar es diversificar. No tengas todos tus ahorros en una sola moneda ni en una sola institución. Distribuye el riesgo. ¿Debo comprar dólares ahora que están relativamente baratos? Depende de tus necesidades. Si tienes gastos próximos en dólares, como un viaje o pagos a proveedores estadounidenses, tiene sentido comprar lo que necesites, pero no conviertas todos tus pesos a dólares pensando que el dólar siempre sube. La historia reciente muestra que eso no es cierto. ¿Es buen momento para invertir en bienes raíces en México? Potencialmente sí. Si hay una reubicación de inversiones de Estados Unidos hacia México, los precios de propiedades en ciertas zonas podrían subir, pero investiga bien antes de comprar. No todas las zonas se van a beneficiar igual. ¿Debería mi familia dejar de enviar remesas por canales formales? No necesariamente, a menos que realmente se implemente un impuesto. Mientras tanto, los canales formales siguen siendo los más seguros y confiables, pero conoce las alternativas por si acaso. ¿Trump realmente puede cerrar la frontera? Legalmente tiene poderes limitados. Prácticamente sería un desastre económico para ambos países. Políticamente enfrentaría resistencia masiva incluso de su propio partido. Es una amenaza vacía diseñada para asustar, no una política realista. Estas son preguntas prácticas que afectan tu vida diaria y merecen respuestas honestas, no propaganda de ningún lado. Lo que está claro después de todo este análisis es que estamos viviendo un momento de cambio histórico en las relaciones entre México y Estados Unidos. Un momento donde las viejas certezas ya no aplican, donde México tiene más opciones de las que tenía antes, donde la arrogancia estadounidense finalmente encontró un límite. No sabemos exactamente cómo van a evolucionar las cosas en los próximos meses y años. Nadie tiene una bola de cristal, pero sí sabemos que el mundo está cambiando, que el poder se está redistribuyendo a nivel global, que México tiene la oportunidad de posicionarse mejor en ese nuevo orden mundial que está emergiendo. La pregunta es si aprovechamos esa oportunidad o si la dejamos pasar por miedo o por inercia. La respuesta depende de todos nosotros, de las decisiones que tomemos como individuos, como familias, como comunidades, como nación. Este ha sido un análisis largo y detallado. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por buscar información más allá de lo que te dan los medios tradicionales. Gracias por querer entender la complejidad del mundo en que vivimos. Y ahora sí, para cerrar definitivamente, quiero que recuerdes esto. El ultimátum de Trump fue un error histórico que reveló más sobre la debilidad de Estados Unidos que sobre su fortaleza. México respondió con dignidad y el mundo tomó nota. El futuro está más abierto que nunca. Y aquí está lo verdaderamente importante que quiero que reflexiones. Tienes dos opciones ante esta situación histórica. Quiero conocer sinceramente tu opinión personal. ¿Tú qué piensas? Déjame en los comentarios la letra A si crees firmemente que México va a salir fortalecido de esta crisis y que el ultimátum de Trump marca el comienzo del fin de la hegemonía estadounidense sobre América Latina. O escribe la letra B si crees que Estados Unidos todavía conserva el poder suficiente para imponer su voluntad y que México tendrá que ceder de alguna manera ante la presión sostenida. Y dime algo más. ¿Cuál fue el momento más impactante para ti en este análisis?
el que te hizo decir esto es absolutamente crucial? ¿Fue cuando revelamos que Wall Street perdió 500,000 millones de dólares en las primeras 48 horas? ¿O fue cuando explicamos las negociaciones avanzadas que México mantiene con los BRICS? Escribe ese momento exacto en tu comentario junto con tu letra A o B. Si valoraste genuinamente este análisis, dale like al video para que esta verdad pueda llegar a más personas que merecen conocerla. Si te quedaste hasta el final, sabes perfectamente que este tipo